Dicen que Cuba no es una amenaza, que es una islita simpática de música, ron y médicos solidarios, que el peligro es el bloqueo, no el gobierno. Y ahora aparece Gerardo Hernández, el Superman oficial del régimen, ex espía, héroe de carteles y pancartas, mirando a la cámara y casi burlándose de Marco Rubio. A ver, Marquito, ¿Cuba es un estado fallido o una amenaza? Porque las dos no combinan, ¿eh? Y ahí es donde está el truco. Porque si hay un país que demuestra que sí puede ser las dos cosas al mismo tiempo, es Cuba. Cuba es la prueba viviente de que puede ser un estado fallido por dentro para tu gente y al mismo tiempo una amenaza útil hacia afuera para tus vecinos y para cualquiera que te use como ficha. Por cierto, a ese cuento de que Cuba no es una amenaza, ya le respondí a Gerardo y a Bruno en un video el 31 de mayo. El link lo tienen acá, lo pueden ver aquí. Hoy vamos a llevar esa respuesta al siguiente nivel. Quédate hasta el final, porque ahí voy a explicar sin rodeos por qué Cuba sí es una amenaza, no en el eslogan del régimen, no en la propaganda de Washington, sino en la realidad que viven los cubanos y en cómo el régimen juega con eso. En este video vamos a hacer algo que el gobierno detesta, juntar datos, historias y vida diaria. Todo eso con un objetivo simple, responder a una pregunta sencilla. ¿Puede Cuba ser al mismo tiempo un estado fallido y una amenaza? Si alguna vez has repetido que Cuba no es una amenaza o te han vendido ese relato, quédate, porque vamos a desnudarlo desde la raíz. Empecemos por los protagonistas. Gerardo, ex jefe de una red de espionaje en Estados Unidos, hoy coordinador de los CDR, la red de vigilancia del barrio y una figura mimada del régimen. Desde ahí, desde su balcón, bien cómodo, se burla de que alguien llame amenaza a un sistema que lo mandó a espiar a otro país y que hoy entrena a la gente para la guerra de todo el pueblo. Y luego está Bruno Rodríguez, canciller, el encargado de decir la versión seria del mismo cuento. Primero, se planta en la televisión y suelta la frase de Manuel. Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, somos un país pequeño, amantes de la paz. No tenemos intención agresiva contra ningún país. Hasta ahí todo parece un comercial de turismo, ¿verdad? Pero en la misma intervención Bruno, eh, unos instantes después, advierte que si Estados Unidos ataca, y cito, será una catástrofe, un baño de sangre, morirán miles de cubanos y también jóvenes estadounidenses. Y termino la cita. Entonces, eso traducido en un lenguaje normal quiere decir, yo no soy peligroso, pero si me toca, aquí corre sangre por todos lados. Eso no es paz, eso es un ultimátum envuelto en poesía. Y en medio de esos discursos está el cubano de a pie, sin CDR, sin cancillería, sin privilegios, intentando resolver el desayuno. Antes de hablar de drones o de si Cuba es un estado fallido, vamos a hacer algo bien básico. ¿Qué es lo contrario de un estado fallido? ¿Qué es un estado que cumple con lo mínimo? Y no hablo de Noruega con nubes de unicornio, hablo de países normales con problemas, pero funcionales. Un estado que cumple sus obligaciones no es perfecto. Tiene corrupción, crisis, políticos que dan pena, pero hay tres cosas que sí hace, incluso durante los tiempos difíciles. Primero, protege a su gente, no solo de enemigos externos, sino también del hambre, de la miseria extrema, de la violencia interna. Número dos, mantiene servicios esenciales funcionando. La luz, el agua, la salud básica, las escuelas, el transporte mínimo. Podrían haber apagones puntuales, pueden haber recortes, pero no se normaliza que todo el país viva permanentemente en un modo desastre. Tercero, rinde cuentas sobre el dinero público. Hay presupuestos, hay datos, hay prensa que molesta, hay instituciones que, al menos por rato, pueden investigar el poder sin ir directo a la cárcel. Ejemplos cercanos al tamaño o nivel de desarrollo que Cuba debería tener. Primero Costa Rica, sin ejército, con problemas económicos, pero con una salud y educación pública que funciona. Y elecciones además donde la gente puede sacar gobiernos. Uruguay, país pequeño con historia de crisis, pero con servicios básicos, democracia estable y cuentas del Estado que no están guardadas en una caja fuerte militar. Otros ejemplos, Portugal y República Checa. Salieron de dictaduras, eran pobres y hoy garantizan luz, agua, hospitales y un mínimo de bienestar mientras discuten sus dramas en el Parlamento, no en las estaciones de policía. Y estos no son paraísos, tienen desigualdades, tienen escándalos, tienen payasos en política. Pero el ciudadano promedio no vive cada día preguntándose si tendrá que comer, si habrá luz o si encontrará antibióticos. Ahora mira al otro lado del espejo.
estados que no cumplen esas funciones, aunque tengan bandera, himno y desfiles muy coordinados. Y te va a sorprender los ejemplos que voy a poner. Primero, y otros no. Venezuela, apagones constantes, hospitales colapsados, inflación absurda, millones de personas huyendo. Haití, un estado que casi ha perdido el control del territorio, donde mandan más las bandas que los ministerios. En otros continentes tenemos ejemplos como Zimbabue o Sudán del Sur, donde el gobierno existe en el papel, pero la vida normal está rota. En todos ellos hay algo en común. El aparato político sigue ahí, pero el ciudadano deja de ver al Estado como protector y lo ve como un estorbo, amenaza o simple ausencia de Estado. Y ahí es donde entra Cuba. Un Estado que funciona mínimamente hace tres cosas básicas. Uno, protege a la población. Dos, mantiene servicios esenciales como luz, agua, comida, salud, transporte. Tres, usa el dinero público con un mínimo de transparencia. ¿Cuba hace eso? No. El régimen es increíblemente eficaz para vigilar, reprimir, organizar actos de repudio, llenar cárceles y censurar, pero es desastrosamente incapaz de sostener hospitales con insumos, red eléctrica estable, un sistema de agua potable y un mercado donde el salario alcance. Es como un gimnasio con 200 cámaras de seguridad y 0 máquinas funcionando. Control total, servicio cero. Eso es un estado fallido con control. El edificio se cae, pero la oficina del jefe está impecable. La pregunta para Gerardo es simple. Si Cuba no es un estado fallido, ¿por qué funciona tan bien para reprimir y tan mal para alimentar? No es que no sepan qué hay que hacer, es que lo que habría que hacer significa perder poder, privilegios y negocio. Ahora miremos al frente de batalla real. No es un portaaviones, es la cocina. La guerra está en la cabeza, en la cola, en la rutina. Te levantas cubano con apagón. No sabes si hoy habrá agua, el salario no alcanza ni para medio mercado. En el hospital, falta de la jeringuilla hasta el antibiótico. En la escuela, el maestro lucha, pero el sistema le rompe cualquier intento de cambio. Eso no sale en los discursos de Bruno, no sale en los memes de Gerardo, pero ese es el frente de la batalla real. Por eso hablo de exterminio lento. No te fusilan en una pared, te van quitando la vida a pedacitos. Un pedazo de salud, un pedazo de dignidad, un pedazo de futuro. Hasta que miras alrededor y dices, aquí no hay nada para mí. Y entonces te vas, por la selva, por el mar, por donde sea. La mayor amenaza del cubano no está en un soldado americano, está en un sistema que te exprime hasta que te expulsa. Imagina esta escena. Una mujer en Santiago escucha en la tele a Bruno hablar de baño de sangre y de guerra de todo el pueblo. Ella no tiene luz estable, su mamá es diabética y no encuentra insulina. Su hermano está pensando en irse por Nicaragua. Su hijo sueña con irse a Miami. Y el mensaje que ella recibe es, prepárate para la guerra porque si ellos atacan, tú eres parte de la respuesta. La pregunta no es si Cuba es o no una amenaza para Estados Unidos. La pregunta es, ¿contra quién está en guerra esa mujer? ¿Contra el Pentágono o contra la realidad que le construyó su propio gobierno? Esa señora no necesita un dron, necesita que la dejen vivir. Hablemos de dinero ahora. Durante décadas han entrado miles de millones por el turismo, remesas, exportaciones, servicios médicos, créditos que han sido perdonados. Si Cuba fuera solo pobre, no tendría hoteles nuevos, vacíos, tienen divisas llenas de productos, carros oficiales relucientes e infraestructuras militares de lujo. El Estado que te vende el pollo, la luz y las medicinas está en los huesos. El Estado que maneja los dólares, hoteles y cuentas afuera está obeso mórbido. Esa obesidad le pusieron un nombre, Gaesa. Gaesa es el conglomerado militar que controla casi todo lo que da dinero. En este episodio pueden ver cómo explico qué es Gaesa, que controla el turismo, el comercio en MLC, las remesas, los bancos, los puertos, las grandes importaciones, no publica balances, no rinde cuentas, no se deja auditar. Pero siempre hay billete para otro hotel, otra tienda en divisas, otra operación en el extranjero. Tú no necesitas ver el estado de cuentas de Gaesa para saber que es robo. Igual que tampoco necesitas ver el estado de cuenta de un narcotraficante para saber que esa mansión no sale de un salario mínimo. Cuando un gobierno deja sin luz, agua ni medicina a su gente, pero su conglomerado militar engorda millones, eso no es bloqueo, eso es hijueputismo institucionalizado. Hasta aquí he hablado del Estado fallido por dentro. Apagones, hospitales vacíos, Gaesa obesa,
Pero si te quedas, al final voy a juntar todas esas piezas para responder a la pregunta central. ¿Por qué con todo esto Cuba sí es una amenaza y para quién exactamente? Y para entenderlo, tenemos que mirar algo que ya pasó una vez. Volvamos a la palabra amenaza. No es nueva. 1962, la crisis de octubre. El régimen cubano acepta misiles nucleares soviéticos apuntando a Estados Unidos desde una isla sin refugio, sin un plan serio para proteger a civiles. Eso no fue defensa heroica, fue apostar la vida de todo un país en una ruleta nuclear. Salta al presente. Ya no hablamos de misiles soviéticos, hablamos de drones rusos e iraníes. Drones de ataque, algunos kamikaze, de esos que has visto explotar edificios y centrales eléctricas en otras guerras. Y esos drones están a 90 millas de la Florida, en manos de un régimen que ya jugó una vez con la idea de guerra nuclear. Entonces la pregunta no es si Cuba tiene armas, la pregunta es quién tiene la llave de esas armas y que ha estado dispuesto a hacerlo, a usarlas en el pasado. La mala noticia no es el dron, la mala noticia es el chofer. Y encima, el contexto. Bloqueo energético, crisis económica, inflación, apagón tras apagón. Por un lado, La Habana dice, somos víctimas, no somos amenaza, pero si nos atacan habrá baño de sangre. Por otro lado, Washington dice, son una amenaza, vamos a seguir apretando. Es como ver a dos borrachos en un cuarto, uno con fósforo y otro con bidones de gasolina, discutiendo quién sería más culpable si todo coge candela. Debajo del piso están los de siempre. Millones de personas que no decidieron nada y van a sentirlo todo. Si no vives en Cuba, quizás pienses, ok, tragedia, pero eso es problema de ellos. No. Un régimen que combina Estado fallido por dentro con fichaje militar hacia afuera no se queda en su isla. Exporta crisis migratoria, exporta inestabilidad regional, se convierte en plataformas de otros actores que sí te afectan. Y a nivel humano normaliza algo muy peligroso. La idea de que un gobierno puede sacrificar a su propia población mientras se declara víctima en todos los foros internacionales. Pero si hablamos de amenaza, hay un punto que casi nunca se menciona en los discursos oficiales. El espionaje. Durante décadas, Cuba ha sido uno de los países más agresivos hacia Estados Unidos en términos de redes de inteligencia. No estamos hablando de un espía suelto con un traje, hablamos de estructuras complejas. La famosa red Avispa, que operaba en Miami, infiltrando organizaciones del exilio, controlando información y reportando movimientos, y cuyo jefe en Estados Unidos era precisamente Gerardo Hernández, el mismo que hoy se ríe de la palabra amenaza. El caso de Ana Belén Montes, puertorriqueña, analista de inteligencia del Pentágono, que durante años pasó información clasificada a La Habana desde el corazón del aparato de defensa de Estados Unidos. Militares, diplomáticos, funcionarios infiltrados que han sido detenidos, juzgados, condenados, todos por trabajar para la inteligencia cubana. Y por cada uno de esos casos que llegó a los tribunales, ¿cuántos otros no fueron o no han sido aún descubiertos? Es ingenuo pensar que todas las redes se desarticularon. Es más lógico asumir que muchos agentes siguen dormidos esperando la orden correcta. ¿Eso hace a Cuba un país pequeño y pacífico? ¿O lo hace un Estado que vive en modo de guerra permanente aunque oficialmente estemos en tiempos de paz? Aquí es donde el cuento se pone más peligroso. El régimen repite que Estados Unidos es agresivo, Estados Unidos es enemigo, y usa eso como excusa para todo. Para un control interno, para la represión, para justificar el espionaje masivo, para presentarse como víctima eterna. Te pregunto, ¿la agresividad de Estados Unidos justifica cualquier cosa que haga La Habana? ¿Justifica infiltrar a fondo las instituciones de un país vecino mientras te presentas como amantes de la paz? Es como si tu vecino dijera, ese de arriba hace ruido, así que yo tengo derecho a poner cámaras en su casa. No funciona así. Y más grave todavía, Cuba ya ha demostrado en el pasado que está dispuesta a ponerse en manos del mejor postor. Primero fue la Unión Soviética, hoy son Rusia y China, mañana quién sabe. Un país que acepta misiles nucleares en los 60, que presta su territorio para operaciones de inteligencia, que se alinea con potencias rivales de Estados Unidos y mantiene redes de espionaje profundas, no es simplemente una islita bloqueada, es una plataforma. Una plataforma que puede servir a los intereses de Moscú, de Pekín o de cualquier actor que se beneficie de tener una base política, militar o de inteligencia
a 90 millas de la Florida. No hace falta buscar o validar historias con ISIS o con otras organizaciones terroristas. Con lo que sabemos ya es suficiente. Cuba ha construido un estado de guerra permanente y silencioso contra Estados Unidos, hecho de espionaje, infiltración, propaganda y alianzas estratégicas. Una guerra que no se libra con tanques, sino con información, con tecnología, con presencia en el terreno, con acuerdos en lo oscuro. Y todo eso mientras hacia afuera se vende la imagen de país pacífico y bloqueado. Y hacia adentro se exige sacrificio infinito al pueblo en nombre de esa misma guerra. Ahora sí, la promesa del principio. ¿Por qué Cuba sí es una amenaza? Porque hoy Cuba es dos cosas a la vez. Un Estado fallido por dentro que ha destruido la capacidad de darle luz, comida, salud y futuro a su gente, y una plataforma de riesgo hacia afuera. Porque ese mismo régimen está dispuesto a jugar con espionaje, alianzas militares, drones y discursos de baños de sangre cada vez que se sienta acorralado. La amenaza no es la islita en el mapa. La amenaza es un régimen que combina Estado fallido hacia adentro con capacidad de daño hacia afuera y dispuesto además a sacrificar a su gente y a jugar con fuego antes que perder el control. Encima de todo eso, para sostener a la misma élite que engorda que a esa mientras el país se queda con los huesos. Si este video te hizo pensar distinto o simplemente te hizo sentir algo que no ves en los noticieros, déjamelo en los comentarios. ¿Tú dónde ves el peligro más grande? ¿En los drones, en el bloqueo o en el sistema que gobierna Cuba desde hace más de 60 años? Y si conoces a alguien que todavía repite, como aquel tuit de Gerardo, que Cuba no es una amenaza y que Estado fallido y amenaza no combinan, mándale este video. Porque a veces el mayor servicio que le puedes hacer a la verdad es dejar de tratarla con delicadeza. Gracias. Soy Marquito Curioso.